Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast 87. Esta noche con un gran invitado, profe Toño Beltrán. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Álvaro, al contrario, gracias por tu invitación. Aquí estamos con todo gusto para hacer una platicadita. Una platicadita sabrosona, ¿no? Claro, de cachanía. sí. Y aprovechando que ahorita tenemos una tarde muy agradable, ¿no? Sí. Nublada y con aire bien rico, ¿no? Sí. Profe, antes de iniciar de lleno la plática, platíquenos quién es usted, a qué se dedica y si tiene alguna red social que quiera compartir con la gente. Aquí es el momento, adelante. Sí, bien, muchas gracias, Álvaro, ¿no? Nuevamente por invitarme aquí a este espacio tan importante, pues que como bien lo dijiste, pues se trata más que nada de que nuestra historia, nuestras tradiciones no se pierdan, ¿no? Y que estas sigan pues contándose en los núcleos familiares, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues yo soy un ciudadano aquí de Santa Rosalía, nacido aquí, gracias a Dios, en este bello pueblo ahora mágico de Santa Rosalía. Hice mi estudio básico aquí en Santa Rosalía, posteriormente me fui a La Paz a continuar los estudios. Regreso aquí a Santa Rosalía, me incorporo al magisterio. Me toca en suerte ir a trabajar a la Pacífico Norte, cual yo tengo un especial afecto a mis compañeros y amigos y alumnos, exalumnos de Maya Asunción. Ahí inicio mi trabajo en la docencia. Posteriormente me regreso aquí a Santa Rosalía, aquí a la Manuel F. Montoya como maestro de dibujo técnico. Posteriormente se me da la oportunidad de ocupar la plaza de maestro de artes visuales de Manuel F. Montoya. Tarea que concluyo después de 31 años de servicio. El año pasado pues ya me jubilé del trabajo docente, del cual pues yo tengo muy grato recuerdo, ¿no? Y una extraordinaria experiencia el haber trabajado con tantas generaciones que así como yo enseñé también aprendí mucho de tantos alumnos y generaciones, de la cual pues a muchos de ellos les guardo especial cariño. Donde quiera que me ven pues me saludan y recuerdan esos momentos, esos tiempos. Profe, pues como estábamos en pláticas ahí así como muy cortas y por mensaje, eso, ya ve que a veces por mensaje uno no puede platicar así un poquito más extenso. El libro 20 crónicas que contar de Santa Rosalía, ¿cómo surge la idea de este libro? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Álvaro, y aquí quiero compartírsela, ¿no? A los compañeros de las redes sociales, a los amigos, a tus seguidores, que seguramente tienes muchos. Y fíjense que esta parte de por qué escribir un anecdotario de Santa Rosalía, como le dije en un principio, yo estoy gratamente agradecido con Dios y con la vida. El haber tenido la oportunidad de que me hubieran concebido aquí en Santa Rosalía, había nacido en este pueblo grandioso, Santa Rosalía, ¿no? Y pues yo desciendo de familias que vinieron como tantos otros a trabajar en la compañía El Boleo. Mis abuelos venían del sur, vinieron por separado. Mi abuelo era del Triunfo, en ese tiempo él de joven trabajó para la compañía minera del Triunfo. Al cerrar sus actividades mineras, pues muchos tuvieron que salir y él no fue la excepción. Se vino con la idea de irse a Cananea, contaba mi padre. Yo no conocía a mi abuelo, no tuve esa dicha, esa fortuna, pero a través de mi padre cuenta que lo conocí, porque lo describía también. Y con tanto cariño, pues que finalmente eso nos transmitió a nosotros. Y mi abuela era nativa de La Paz. Su padre fue abuso de las otras perleras de la ciudad de allá de La Paz. En ese entonces era Villa La Paz, pues principalmente era comercio y la extracción de la ostra perlera, ¿no? Trabajó con don Antonio Rufo, que en ese tiempo era uno de los principales comerciantes de La Paz. Igual en ese tiempo Santa Rosalía estaba en auge. Él aprendió muy bien las cuestiones del mar, las artes de la navegación. Pues aquí constantemente la compañía francesa, como ocupaba muchos navíos,
para mercar, traer, llevar sus productos, pues requería constantemente de gente que supiera las artes de navegación. Era un tráfico incesante de entrada y salida de barcos aquí al puerto, ¿no? Mi abuelo llega en esas circunstancias contratado por la compañía del Boleo, y pues allí ellos se asentaron en calle 5, siempre recuerdan la calle 5, ¿no? Calle 5, sí. Famosa calle 5, ahí fue el lugar donde ellos se asentaron. Aquí se conocieron, se casaron, y dentro de eso aquí es donde viene la parte interesante del por qué escribí esta crónica, ¿no? Mi bisabuelo, este es el libro que titula 20 crónicas que contar, es la persona aquí de sombrero negro. ¿Es su bisabuelo? Es mi bisabuelo. Ah, órale. Entonces esta foto es parte del recuerdo familiar, y aquí donde trato a través de esta impresión gráfica de contar cómo se reunían la gente a platicar los sucesos del día, ¿no? Sí. ¿Qué eran los acontecimientos que había? Y todo eso venía de la mina y también del puerto, ¿no? Claro, o sea, Santa Rosalía era un centro neurálgico de todo. Sí. Aquí pues confluía pues todo lo que tenía que ver con la vida de un pueblo en constante movimiento, y las minas que estaban hacia alrededor, ¿no? Que finalmente pues aquí donde se procesaba y se embarcaba el producto y pues se iba a su destino, y lo mismo que se recibía mercancía. Y pues aquí mi abuelo pues trabajó en el puerto, era práctico de puerto, era el que se encargaba de en ocasiones de meter a los buques aquí al puerto o sacarlos fuera, porque era demasiado el constante, había que ocuparlo, desocuparlo, y era un constante ir y venir. Y pues con tantos acontecimientos que había en un pueblo pues con mucho movimiento, pues se contaban muchas historias, y esas historias se reunían los domingos por las tardes o por las mañanas, y pues ahí empezaban a contar los acontecimientos, ¿no? Que surgían, que en las minas, que en la fundición, que en las calles. Había unos lugares donde no podía accesar la gente porque existía pues unas partes prohibidas, ¿verdad? Sí. Donde solamente los adultos podían ir, o en otras partes donde pues existía un alto índice de violencia, ¿no? Entonces había lugares donde pues se contaba que no podían accesar. Y dada esa riqueza oral que yo desde niño escuchaba de mi papá, y dije yo, conforme fui creciendo, creo que vale la pena reunirlas en un pequeño compendio y que quedaran aquí pues para que no se perdieran, ¿no? Lo oral, cuando la persona fallece, pues con él se va. Sí. Con él se va esa riqueza, ¿no? Y nosotros, los que estamos aquí ahorita y las futuras generaciones, se pierden esa parte tan importante, ¿no? Que sí. Es de poder conocer esa parte esencial de nuestras historias, ¿no? Profe, estaba leyendo aquí en el mismo libro que una de las cosas que tuvo que hacer, en este caso pues usted, para poder desarrollar, es prepararse como escritor. Sí. Porque ahí hace no sé si llamarle hincapié o hacer la observación pues de que usted no es escritor. Sí. Pero para poder hacer esta crónica se tuvo que preparar. ¿Cómo fue ese proceso? Miren, mira Álvaro, lo que sucede aquí que a mí siempre me ha gustado la lectura. Ah, ok. Es muy recomendable a las generaciones que lean. La literatura es parte muy esencial. ¿Por qué? Porque aparte que aprendemos las ideas, los conocimientos de mucha gente, pues también aprendemos lo que viene siendo la forma de cómo hacer una redacción. Ajá. Cómo aprendemos a escribir correctamente, ortografías, el léxico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he sido un lector, me gusta mucho la lectura, y es parte de mi entretenimiento. Y fíjense que yo les comentaba que mi experiencia dentro de la docencia, en aquellos años, estoy hablando de 1992, cuando yo me fui a trabajar a Valle Asunción, pues tenía mucho tiempo para leer. Ah, ok. Ajá. Y una de mis lecturas preferidas era en aquel tiempo leer el Reader Digest. Ah, sí. Las selecciones. Y venían una historia muy interesante que me apasionaban leer, ¿no? Que eran
unas partes que venía siempre al final, que era, editaban de libros, historia, ¿no? Las acondicionaban, ¿no? Y fue una parte que me inspiraron, y pues de esa parte yo aprendí, a hacer una redacción. Y aparte, pues, investigación y todo lo demás, ¿no? Que ha sido una de mis pasiones. Sí, porque el poder desarrollar una historia, pues sí tiene su complejidad, su grado de complejidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó en la oportunidad de que dentro de la música siempre, la mayoría de las veces nos orientaban, pues, de que para hacer la música popular, hablando, pues, de lo que se pueda vender más, ¿no? Claro. Es estructurar una canción como si fuera, pues, es una historia prácticamente, ¿no? Que tiene, pues, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y en una historia escrita es muy importante saber estructurar bien todo para que no se pueda perder ese hilo que lleva la historia, ¿no? Porque muchas veces uno se puede soltar escribiendo y ya cuando quiere estructurar la historia, pues digo, oye, no le encuentro ni pies ni cabeza a esto. Entonces el tema de poder escribir un libro o poder ser escritor, yo creo que es una forma de poder llevar la mente y la imaginación hacia otro nivel. En este caso yo me imagino cuando yo estaba leyendo el libro, cuando usted estaba escribiendo las historias, yo me lo imaginaba que se transportaba a ese tiempo, pues, así de que las cosas que ahí están plasmadas en ese libro, prácticamente yo sentía que usted las vivía en el tiempo, pues, que fue todo eso. No sé, la experiencia que tuvo usted para escribirlo, ¿cuánto tiempo, para empezar, cuánto tiempo le tomó el poder concluir el libro ese, bro? Mira, la verdad que fue algo increíble, porque, miren, amigas y amigos, Álvaro, este librito yo lo hice en homenaje a mi padre, ¿no? Entonces yo hice la inversión. Sí. Yo, pues, como ha sucedido mucho con escritores que apenas inician en las artes de la literatura y todo eso, pues a veces se cogen un beneficio de una beca de algún programa de gobierno, ¿no? Para poder editar una obra. En mi caso no, dije, yo creo que vale la pena hacer una inversión en lo económico, pero también en tiempo. En tiempo sobre todo, ¿no? Porque mucho tiempo invertido. Así es. Y yo soy de las personas que nunca está conforme. Entonces tuve muchos problemas, por ejemplo, con los dueños de la imprenta. Ok. No problemas así, digamos, de que haya habido algún dejo de molestia. Al contrario, yo les agradezco mucho la paciencia que me tuvieron, porque no estaba conforme. Ok. Y constantemente les cambiaba. Me decían, bueno, ¿cuándo la va a quedar lista para nosotros poderla ya quedar las grabadas, las placas, y poder imprimir? Porque usted constantemente la está cambiando. Entonces, como reconozco y lo digo, ¿no? Yo no soy escritor, pero bueno, a mí me nació el gusto por la escritura, como les digo, a través de la lectura, pero también con el sabor de gente de pueblo como yo, de aquí de Cachanía, que hablamos de una manera muy especial y coloquial, ¿no? Sí. Entonces yo me apropié de todas esas cosas, de todos esos detalles, y sobre todo de mi padre, que también fue un gran conversador. Ok. Entonces eso me motivaron a conocer palabras que yo también desconocía, que nada más en Santa Rosalía, nosotros las conocemos, ¿no? Y le damos especial significado. Entonces dije yo, eso tiene que contener aquí, en estas pequeñas redacciones, para que la gente la disfrute y poderlos transportar, pues, al tiempo, en el momento, ¿no? En el inicio, el desarrollo y el final de cada historia, como bien lo describe, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí le vamos a poner de todo lo que ha escuchado mi papá. Voy a ponerle el saborcito muy característico de Cachanía, para que la gente, pues, nos podamos entender, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Y una de las cosas que me gustó en el caso de que el libro pueda trascender es de que lleva un glosario, pues, para este tipo de temas, ¿no? Sí. Y sí, porque sí es cierto, pues hay muchas palabras que le damos el significado aquí localmente.
Así es. Pero ya con ese glosario, pues ya puede echar uno a volar la imaginación también. ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron? Me fascinaron. Mi favorito Sí. fue El Telegrafista. El telegrafista, Sí. Esa historia increíble, el telegrafista, el muerto que resucitó también, no sé cuál más por ahí te ha llamado El la músico atención. y el diablo. El músico y el diablo es increíble, genial. Profe, antes, perdón que le interrumpa, pero antes de que nos pueda narrar una historia, platíquenos de la primera edición. ¿Cuándo fue? Mira, ha sido única, la verdad, ha sido la única y creo que le quedo de ver un poquito a la gente porque me han preguntado mucho. Fíjese que este pequeño librito, me lo empezaron cuando lo publiqué, fue el 2018. 2018. Hice una presentación en Casa de la Cultura, y yo me sorprendí porque pues se llenó la Casa de la Cultura. Cuando se dio a conocer que iba a presentar un libro con la historia, fueron todos mis compañeros de ese entonces, que trabajamos aquí en la F. Montoya. Estuvo presente la actual presidenta municipal, que era secretaria general en ese trienio. Y fueron tantos amigos, ¿no? que me sorprendió mucho la presentación. Mis padres, desde luego, mis hijos, mi familia, mi esposa. Y el libro lo terminé, se terminó de imprimir y todo eso en el 2017. Y ya para el 2018 ya lo presenté, como te comento. Pero ¿qué tanto tiempo me llevó? O sea, yo por las noches me ponía a escribir y a repasar una y otra vez la historia. Porque yo me basaba en cada una de ellas de los textos que mi papá de una manera así rudimentaria me los compartió. Por ejemplo, yo le dije, mi papá ahorita tiene 94 años de edad. Entonces todos sabemos que el proceso de la vida pues a veces nos va desgastando. Sí. Y yo sabía que iba a llegar un momento pues que mi padre paulatinamente iba a ir perdiendo su memoria, ¿no? Que hasta entonces lo había conservado de una manera privilegiada. Yo le dije, papá, empiéceme a escribirlo como usted pueda y quiera cada una de las historias. Y yo las voy a convertir en un libro que se lo voy a entregar a usted. Esa fue la razón, ¿no? Entonces ahí es donde yo me llevaría, ¿qué te puedo contar? Unos 4 o 5 meses más o menos en darle forma y estructura. Y qué bueno, profe, felicidades que está pudiendo transmitir y plasmar toda esa información y todas esas historias que yo en algún momento sentía que estaba en otra parte. Sí. Sí. En las historias que, por ejemplo, en la de Puente Regalado. Puente Regalado. Decía, ¿cómo esas cosas han pasado aquí en Cachanilla? Sí. Bueno, no aquí en Cachanilla, no, pues, pero pues relativamente cerca de aquí. Para mí esas historias yo las he visto en películas, pues he leído historias así y que hayan pasado ese tipo de cosas aquí. La del el taxista, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa historia? No recuerdo, ahorita le voy a comentar la historia de esa. Sí. Y profe, ¿tiene pensado una segunda edición? Sin cabeza. Está muy bueno eso. Jinete degollado. Jinete degollado, sí. Profe, ¿tiene pensado una segunda edición? Sí, claro, yo reconozco y vuelvo a repetirlo, ¿no? De que ahora que lo vuelvo a leer otra vez no estoy conforme, incluso descubro algunas faltas ortográficas, ¿no? Y es de reconocer, yo como le digo, no lo hice con el afán de vender el producto, sino de conservar este legado, ¿no? Sí. Con todas las fallas y los errores que pude haber tenido en él, ¿no? Y ofrezco disculpa. Pero igual, ¿no? La intención mía más que nada fue hacer un homenaje a mi padre y que estas historias se conservaran, ¿no? Sí. Y pudieran relatarse. Tan es así, Álvaro, fíjate que nosotros aquí en secundaria, en la Manuel F. Montoya, yo estuve en un periodo de 11 años aproximadamente al servicio del sindicato de maestros. Ok. Entonces en ese periodo yo no estuve al servicio de la docencia, sino que estuve al servicio de los maestros, dentro del magisterio, ¿no? Sí. En el trabajo sindical. Cuando yo regreso al que se me cumple ese periodo,
Yo regreso y compañeros de la Manuel F. Montoya tenían un grande proyecto que ellos mismos lo habían construido dentro de la escuela, que eran los carnavales de lectura. Bueno. Que no era otra cosa más que los del colegiado de maestros de español. Ellos implementaron una estrategia para acercar al alumno a la lectura, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, Álvaro, lee este libro, y tú te vas a caracterizar y vas a contar la historia. Okay. Te vas a caracterizar del personaje. Y te vas a vestir de acuerdo al personaje, pero a utilizar material reciclable. Okay. Entonces como era un colegiado, pues entraba aquí ya otras asignaturas sobre el tema de la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? De aprovechar los recursos que a veces vamos desechando y pues que ellos mismos se confeccionaran sus trajes, ¿no? Y fue una muy bonita experiencia, porque se involucraron los papás, los maestros, los alumnos, ¿no? Me imagino que haber sido muy divertida también, ¿no? Divertidísimo, ¿no? Y en ese tiempo a mí me invitaban como jurado. Ok. Me invitaban como jurado. Porque estaba fuera de mi escuela, ¿no? Yo siempre voy a decir que la escuela Manuel F. Montoya va a quedar en mi corazón para siempre, ¿no? Y cuando yo llego, la maestra de español, la maestra Sandra Aguilar, que es mi comadre, son mis compadres, el maestro Cuevas y ella, le empezaba a relatar esto, ¿no? Y yo le pedí a ella que me ayudara un poquito en la redacción como maestra de español y que me escribiera ahí un prólogo, ¿no? Una introducción. Entonces, para sorpresa mía, yo propuse al consejo técnico de la escuela que los jóvenes en ese carnaval de lectura se vistieran pero con personajes de aquí de Santa Rosalía. Ok. Entonces mi papá, por ejemplo, él, aparte de escribir, un artista, hacía muchas caricaturas de personajes, como Natalia, como otras personas, y la maestra Sandra propuso que de los personajes de aquí participaran niños, ¿no? De la secundaria. Entonces uno de los chicos que ganó fue Me Soñé en la Luna, okay, que se caracterizó como Cirilo Beltrán. Ajá. Y narró la historia vestido como Cirilo Beltrán cuando soñó que viajó a la luna. Mucho antes de que el hombre llegara a la luna, ese tío de mi papá, él ya adelantado a su tiempo había dicho, les contaba, porque le gustaba aventarse sus cervecitas. Y en las cantinas que estaban aquí, había una cantina que estaba por atrás de donde está actualmente Banamex, el Banco Banamex, en Santa Rosalía. Ajá. Y era muy común, y ahí se juntaba mucha palomía a echarse sus cervecitas. Y ahí es donde él empieza su historia cuando se soñó en la luna, ¿no? Pero mucho antes de que llegara el hombre a la luna. Ajá. Eran gentes adelantadas a su tiempo, ¿no? Y eso lo conversaban en las cantinas, en las esquinas y todo eso, ¿no? Pero fue una bonita experiencia que lo pudimos llevar a cabo, sobre todo para que no se perdiera la crónica local. Me imagino que esa, como le comento, perdón, muy divertida por todas las ocurrencias de los niños ahí, ¿no? Sí. De los muchachos. Y ahí también podemos ver, por ejemplo, cuando una persona puede imaginar, cuando alguien lee, una persona no lo va a imaginar igual a la otra persona, ¿no? Claro. A lo mejor el personaje, él, como él lo describió, como él se vistió, como él lo interpretó, así se lo imaginó él. Claro. Pero si lo hubiera leído otro alumno, a lo mejor lo hubiera interpretado totalmente diferente, ¿no? Así es. Eso es lo bonito de la lectura, pues que le da que da esa oportunidad de que podamos abrir los horizontes, pues, y no como en una película, pues que la película ya te presenta el protagonista y nosotros lo vemos y así nos queda. Claro. Pero leemos el libro, en el caso de cuando se ve primero la película y después se lee el libro, cuando leemos el libro cambia totalmente toda esa historia. Aparte que en las películas también se omiten muchos detalles que en los libros sí están. Claro. Profe, como le comento, ¿me permite tantito el libro, por favor? Sí, cómo no, adelante. Mira, hay una historia que aquí que me llamó mucho la atención porque le quiero hacer una pregunta. Sí. Es la de
El crimen del Golfo de California también está muy buena, esa Sí, historia. está genial, sí. Sí. La de... ¿Dónde está? El jinete... El tesoro bajo el mar. Ajá, Hay un personaje ahí de apellido Ruiz. sí. ¿Es pariente de usted? Sí, él es. Ah, es el que me comentaba ahorita, Sí, ¿no? Ramón Ruiz. Sí. El que venía de La Paz. Sí. Igual aquí, yo conozco ahí su tumba, donde ¿sí? él está sepultado. Ok. Fíjate que esa historia me conmovió mucho. ¿A poco sí? Esa y otra, por ejemplo, cuando la Isla Raza. Ah, sí. La experiencia que tuvieron los niños con el abuelo, no sí. cualquiera, no No, cualquiera no. tiene una experiencia de eso. Así es, ¿no? Y esa por ejemplo, cuando nos contaba mi papá, yo soy de 1966, imagínate, y nosotros vinimos a conocer la televisión a color por allá por los 70 y pico, ¿no? Ajá. 73, 74, y más, cuando pasaban mucho la serie El Chavo del Ocho. Ah, sí, el Chavo del Ocho. Entonces ya empezaban a llegar aquí a Santa Rosalía las televisiones a color. Pero ¿por qué hago esta analogía, esta comparación? Porque decía mi papá que su abuelo les contaba, porque él era buzo, ¿no? Como les comenté en un principio, él era del barrio El Esterito, le mencioné. Ajá, sí, ajá. El legendario barrio del Esterito de La Paz, Sí, de La Paz. un barrio de pescadores, ¿no? En ese tiempo, en esa época. Y él les contaba que él era buzo de escafandra, de eso que se ponían, sí, ese un cascote, casco, sí. ¿no? De bronce. Su esposa le confeccionaba, decía mi papá, su traje con lona, lo envolvían con cobija porque pues hasta donde llega la luz solar está el agua tibia, pero ya la profundidad está sumamente helada el agua, ¿no? Y él les contaba que en esa experiencia lo que miraba pues a raíz de las inmersiones que hacía, que miraba muchos peces de colores. Sí. Entonces desde ahí a ellos les despertaba la imaginación, porque lo que ahora comúnmente lo podemos ver al encender una televisión, Ajá. en aquel tiempo, ¿cuándo? Estamos hablando de los años 40, ¿sí? Y ella le relataba lo que miraba en el fondo del mar, y esas experiencias que tuvo cuando pues los directivos de la compañía los enviaron para que pudieran destrabar un motor por haber encallado, haberse hundido un barco, ¿no? Sí. Que recién habían adquirido, y pues a ellos fueron seleccionados para hacer ese trabajo, ¿no? ¿Cuáles eran los que en su momento más experiencia, no más experimentados? Sí, y quizá lo más aventado, ¿no? Porque también, no cualquiera, ¿no? Sí. Ahí en la Isla de la Tortuga, ¿no? Que le decimos. Sí, que fue en la Isla de la Tortuga. Y a mí siempre me llamó la atención esa plática que nos hacía mi papá, ¿no? De ese suceso que les contaba su abuelo. Para él yo creo que fue muy querido, ¿no? Porque nunca dejó de mencionarlo. Creo que pues los que tuvieron dicha, porque yo reitero, ¿no? Yo no tuve la fortuna de convivir con abuelos. Sí tíos, abuelos, pero no abuelos propiamente. Pues cuando tienes la fortuna de convivir con abuelos, que te dejan ese cariño y ese amor y que te transmiten tantas cosas, creo que se vuelven imborrables en tu vida, ¿no? Y son ejemplos a seguir. Creo que esa parte esencial de esa convivencia con su abuelo hizo pues que mi papá siempre lo quisiera mucho, ¿no? Y fuera un personaje inolvidable para él. Sí, sobre todo que siempre lo mantuvo en su memoria, ¿no? Sí, hasta el final de sus días, ¿no? Hablando de los abuelos, fíjese, yo siempre tengo un recuerdo de mi abuela por parte de mi papá, aquí abajito. Sí la conozco. De mamá Pilar. El recuerdo que tengo muchos recuerdos, ¿no? Porque me tocó pues, prácticamente vivir con ella un tiempo y pues de aquí a ahí cuánto era, ¿no? Pero una de las cosas que yo siempre me acuerdo, que ella se acordaba de todos los cumpleaños, de todos los hijos, nietos y de todo. Y siempre, por ejemplo, a mí me tocó que me hablaba y que me sentara ahí en el comedor
porque nos mandaba felicitar en la radio. ¿Ah, sí? Cuando se usaba, ¿no? Sí, claro. Felicitar en la radio y nos tenía un pastelón así. Un pastel de esos que venden el betún ya en botecito así. Claro. El frosting decían. Ajá, el frosting de ese, sí. Sí. Y me acuerdo que se me hacía el pastel más bueno del mundo, así. Me imagino. Y también me acuerdo mucho que nos hacía tortillas de maíz, así gorditas las tortillas de maíz. También, qué chulada. Sí. Y por parte de acá, con mi mamá, yo tengo el recuerdo de mi abuelo. Y mi abuelo, en ese tiempo yo creo que exactamente no sé cuántos años tendría. Sí, me tocó con mi abuelito. No sé cuántos años tendría, pero yo le calculaba unos 70 años. Sí. Y estaba haciendo un muro de piedra atrás de su casa. Y él así que empezó a hacer la zanja. Pico y a pala. A pico y pala y a carrear la piedra y hacerle y así. Y al otro domingo que íbamos, ahí estaba mi abuelito pegando piedras. Así. Y muchas cosas pues que con todos, me acuerdo que a todos, absolutamente a todos nos decía Cabezón. Así parejito, ¿no? ¿Qué pasó, Cabezón? Nos decía. Un cariño. Sí, un cariño, sí, pues. Y hay muchas anécdotas ahí en la casa de mi abuelo. Sí. Yo tengo la fortuna de tener esos recuerdos por parte de los dos. Pues, mi abuela, de parte de mi papá, y mi abuelo, de parte de mi mamá. A los otros dos no los conocí, no tuve la oportunidad, ¿no? Pero sí tengo esos recuerdos. Y mis hermanos, pues, tienen muchos más recuerdos, pues, porque a ellos sí les tocó mucho más tiempo. Sí. Profe, ¿tendrá usted tiempo de narrarnos una historia? Sí, claro. O su preferida, a ver, platícanos cuál es su favorita. Pues la verdad que no tengo cuál no, porque sí, yo seleccioné esta, pero déjame contarte lo que tengo otras muchas más que están inéditas todavía. Ah, ¿sí? Sí, claro. Ah, ok, a ver, platícanos una de esas, porque el libro pues yo ya las leí. Sí, y aparte otras que me contaba mi mamá, mi mamá en paz descanse, pues era originaria de Santa Águeda. Ah, ok. Entonces Santa Águeda era un pueblo más antiguo que Santa Rosalía. Sí. Entonces por lo tanto ahí también sucedieron varios sucesos. Hubo varios sucesos, de que pues obviamente quedaron escritos en la memoria de gentes de ese tiempo. Y yo tuve la fortuna que mi mamá también nos relatara algunas de esas historias que ahí transcurrieron, ¿no? Uh-huh. Y que tenían que ver con sucesos extraños, ¿no? De cosas tan comunes que a la gente le fascina, que los muertos, los aparecidos y todo eso, ¿no? A ver, me fascina toda esa plática. Sí. Fíjese que en ese tiempo, y les voy a contar así algo breve, ¿no? Y que siempre me impactó lo que nos contaba mi madre desde niño, ¿no? En aquellos tiempos en Santa Rosalía, no sé por qué será el cambio climático, dicen los científicos, sí. Pero hubo unos inviernos sumamente crudos, ¿eh? Que mucha gente de aquellos años recuerda, y a mí en mi infancia me recuerda, ¿no? Uh-huh. En aquellos años, mi casa, tu casa, pues, gracias, de familia grande, humilde, éramos todos. Entonces era muy común que todos los hijos, los más pequeños, ya los más grandes habían salido de casa. Nos reuníamos al entorno de mi mamá, mi papá, y en su cuarto, en su recámara. Y ahí todos acurrucaditos con ese frío tremendo que oíamos que silbaba el aire y que se movían las palmas y los perros ladraban afuera. A veces pues se da mucho que se acercaban los tecolotes. Los tecolotes siempre han sido algo místico, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Sí. Que tiene que ver con ciertas historias. Entonces son animales que por lo menos desde los aztecas, ¿no? Ya les tenían especial simbología, que se convertían en nahuales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues al entorno de ellos, mi papá nos mandaba a comprar naranjas. En ese tiempo eran naranjas verdes. Y nos las pelaba con chilito María y con salecita y nos las partía en cuadritos así. Uh-huh. Y era una bandeja. Eran naranjas de temporada que traían de San José de Magdalena. Sí. Uh-huh. En ese tiempo, pues cuando no existía el Valle de Vizcaíno, apenas iniciaba, que es donde nos llega naranja, o de acá del valle, ¿no? Uh-huh. Casi todo el año. En aquellos tiempos no, era fruta de temporada. Uh-huh. Y nos reuníamos allá al entorno, y en ese tiempo, pues como no teníamos televisión, nada más pues eran gustos muy refinados para ciertas personas
con poder económico, nosotros no podíamos todavía acceder a esa parte, pero teníamos radio. Ah, ok. Ajá. Y en el radio pues escuchamos la radionovela, que eso también es otra parte que creo que de ahí tomé algunas cosas que te transportan, así como la lectura, la música logra transmitirte y transportarte a otros momentos de tu vida, de tus sentimientos. Pues ahí en esas reuniones familiares, en esos momentos, mi mamá nos platicaba que en aquellos años en Santa Rosalía, mi abuelo, Maximiliano Aguilar, aquí sucede, ¿no? Tuvo una tía abuela que se llamaba Carlota y mi abuelo se llamaba Maximiliano, en relación a los emperadores de México. Ah, ok. Así le pusieron sus papás. Entonces, mi abuelo, pues, muy de madrugada, en cacaistles, que vienen siendo cajas de madera amarradas con lías de cuero. Ah, sí. Pues ahí cargó sus bestias para traer producto a vender al mercado aquí a Santa Rosalía. Y se contaba que en el camino entre Santa Águeda y Santa Rosalía hay una parte que existe, que es una piedra que tiene forma de ombligo, que está por el arroyo antes de llegar al rancho El Japón, donde ahorita están las positas que va mucha gente. Ah, ok. Ajá. Sí, más o menos. Sí, hay una piedra que le llaman el ombligo por la forma que tiene. Y fíjate que yo me pasaba tiempo con mi familia de parte de los Aguilares que radican en el Japón, que tenían una huerta y todavía vive una de mis primas ahí con su familia. Y mis vacaciones eran Santa. Y ese espacio ahí que le llaman el ombligo, ahí siempre me llamó la atención que en la parte de arriba de un cantil había una cruz de madera. Nadie sabía por qué estaba ahí. Pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Ahorita ya desapareció. Ya no está, pero a mí me tocó verla de niño. Esa cruz de madera. Pero nadie se explicaba el por qué estaba ahí. Sino que le contaba a mi abuelo que esa madrugada que salió, yo muy era cachanía, esa era la palabra cuando venían al mercado. Cargó sus productos que él traía para vender, algunas verduras, hortalizas que se cosechaban en ese tiempo. Cargó sus bestias, sus mulas, sus machos, porque son los animales de carga que pueden caminar entre las piedras más fácil que los caballos. Y se despidió de mi abuela y se vino. Dice que de repente el caballo, al ir acercándose al ombligo, esa parte donde estaba la vereda para llegar aquí a Santa Rosalía, el caballo empezó a encabritarse y a rejonearse donde él venía montado, y la otra bestia que traía jalando también. Entonces él no encontraba el motivo, porque era una mañana muy oscura, una madrugada muy oscura, todavía no clareaba muy bien. Cuando de repente dice que al voltear vio que del caballo, de la bestia donde él venía montado, una mula, un macho, no recuerdo qué animal era, en la parte de la cola estaba prendido, él decía que un perro que echaba llama por los ojos. Como que lo estaba mordiendo. Mordiendo la cola. Ah, ok. Ajá. Se le prendió de la cola a la bestia donde él venía montado, ¿no? Y por eso se le puso. Y por eso, fue cuando se volteó y se dio cuenta, ¿no? Que ese animal venía prendido de la cola de su caballo, ¿no? Y salió el caballo, la bestia, perdón, en estampida, ¿no? Sin rumbo y lo tiró. Sí. Lo tiró por ahí y él todo desorientado. Entonces, sí, no sabía por qué estaba oscuro, así es, ¿no? Sí. Entonces, sí. Como pudo, pues regresó allí y las bestias pues la vinieron a encontrar por acá, por San Luciano más o menos, ¿no? Pero a los días nunca se supo qué era, ¿no? Pero era un acontecimiento que ahí se relataba, ¿no? ¿Y era la historia que le platicaba a su abuela? Esa era mi mamá. Ajá, mi mamá, ¿no? Y otra que también de ese mismo lugar a un tío también que le sucedió un caso muy extraño, ¿no? Y a otra persona que le gustaba mucho jugar al billar también, que por ahí amaneció muerto, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, entonces eran historias que se contaban, ¿no? Todos esos años, ¿no?
Y hay muchos temas como eso, mujeres vestidas de blanco y tantas historias interesantes de ese tipo, de misterios y todo eso. Esas historias a mí me fascinan, por eso le digo que la historia del telegrafista y la de El músico y el diablo del libro fueron las que más me gustaron todas, pero esas dos en particular fueron las que más me gustaron. Y no ha pensado esas historias también plasmarlas en una segunda o en un tomo 2 por así decirlo. Sí, claro. Ahorita, Álvaro, dentro de los planes que tengo es hacer la segunda edición de este libro. Y quiero pues seguir trabajando. Si mal no recuerdo, debo de tener por ahí como otras 20 historias más que podían ser incluidas en un segundo tomo, ¿no? Y aquí tomaría un poquito de algunos sucesos en Santa Águeda, ¿no? ¿Por qué esos dos lugares? Porque obviamente eran los lugares donde nació mi madre en Santa Águeda y pues ahí se contaban muchas historias, ¿no? Y ella nos las contó a nosotros. Y de Santa Rosalía por igual, ¿no? Aquí mi papá reunió todas esas historias que le contaban sus antepasados, sus papás y todo lo demás. Y pues yo tuve la fortuna que no las contara y yo tuve un poquito más como parte de sus 7 hijos, porque somos 7, pues que me di ahora sí que la tarea de reunir todo eso, ¿no? Y poder hacer esto pequeño. Profe, ahí vi que también en las historias, así, no recuerdo exactamente dónde vi esa foto, pero sale pues el ferrocarril en una de las historias. Creo que en el asalto al tren. Sí. Pero la pregunta, usted, bueno, no sé si habrá alguna documentación de la siguiente pregunta. Todos tenemos, bueno, hasta ahorita todos tenemos entendido que Santa Rosalía se fundó el 7 de julio de 1885. Y de ahí pues partió lo que es todo lo que viene siendo la mina, la fundición y el muelle y todo eso. Pero ¿existirá el dato de cómo llegaron aquí a Santa Rosalía los ferrocarriles? ¿O no tiene usted conocimiento de eso? Porque me imagino que han de haber sido pesados. Bueno, por ejemplo, nosotros que le decimos la maquinita ahí en la entrada, me imagino que ha de haber sido muy pesado. Y quiero pensar que en algún momento llegaron por barco, ¿no? Claro. Sí, obviamente. Los inversionistas, obviamente, todo lo previeron. Ok, todo planeado, pues. Sí, así es, ¿no? Ellos, obviamente, creo que nadie le va a invertir a algo que sepa que vaya a perder, ¿no? Sí, exacto. Por principio. Ellos mandaron sus mejores geólogos para que hicieran un estudio de la factibilidad de qué tanto convenía invertir y todo eso. Así es, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo tenían que traer de fuera, porque aquí no había absolutamente nada. Pero antes de esa fecha oficial del 7 de julio de 1885, aquí hay una parte un tanto, digamos, complicada de poderlo desmenuzar, digamos, ¿no? En poco tiempo. Pero así a grosso modo más o menos le voy a contar. De acuerdo a los estudios y hasta donde hemos podido yo indagar de manera muy personal, basándome en el libro El Centenario de Roberto Gastelum, del libro Del pueblo que no quiso morir de Romero Gil, pues grandes investigadores, gente que nos dejaron ese valioso testimonio y legado, ¿no? Histórico de Santa Rosalía. Y ahí pues he indagado, he investigado en archivos, etcétera, etcétera. Y de lo que podemos así comentar es que yo primeramente quise enfocarme quién era José Rosa Villavicencio, ¿no? ¿Quién era ese personaje? Porque a mí cuando yo desde que empecé a leer la historia de Santa Rosalía, nos empezaban a decir que José Rosa Villavicencio, por una cosa fortuita, dio con unas bolas que no sabía qué eran y las mandó a analizar y resultó que era cobre, ¿no?
en una búsqueda de encontrar una ruta que lo acercara al mar y poder mercar sus productos. Eso es lo que me dijeron desde niño, ¿no? Uh-huh. Pero no me dejó a mí convencido ni satisfecho, ¿no? Porque dice uno, no, o sea, porque la salida al mar y donde había las condiciones para poder cargar y descargar productos era Mulegé. Ah, ok. En Mulegé siempre hubo embarcaderos que entraban por el río Mulegé, uh-huh, y cada huerta tenía su propio embarcadero, uh-huh, y ahí entraban navíos. Sí, había un muelle ahí. Entonces Santa Rosalía obviamente no había nada, pues sí, es pura piedra aquí. Uh-huh. Si ahorita medio vemos cubierto por la escoria, uh-huh, pero siempre ha habido, si tú vas acá a Santa María es pura piedra, sí, ¿no? Y así era toda esta parte de la playa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿quién era José Rosa de Villavicencio? Entonces me fui a algunos libros, que uno de ellos fue la guía familiar de Pablo L. Martínez, uh-huh, que me arrojó un dato del posible José Rosa de Villavicencio, el descubridor de las bolas de cobre que dieron origen a Santa Rosalía, ¿no? Uh-huh. Y de acuerdo a los cálculos, esta persona, si hablamos de la misma persona, de este José Rosa de Villavicencio, nació en 1801. No, pues. ¿Por qué me da esa fecha a mí? Porque en uno de los registros de una de sus hijas, ese José Rosa de Villavicencio fungió como testigo de la boda de su hija. Ajá. Y en el registro misional daba la fecha que tenía el entonces José Rosa de Villavicencio. Y si tú haces una resta de la fecha cuando se casó su hija y a la edad que le estaban poniendo ahí, si hace una resta nos daba 1801. ¿Sí? Sí. Entonces ese José Rosa de Villavicencio, el descubridor del metal de cobre en forma de bolas, aquí que se dio en toda esta zona, probablemente haya nacido por esas fechas. Y sí coincide un poco, porque cuando vinieron a trabajar los primeros mineros aquí a Santa Rosalía fueron alemanes. ¿A poco sí? Ese dato no lo sabía. Sí, nos dice la historia que José Rosa de Villavicencio dio a conocer, mandó a analizar esas extrañas bolas, ¿sí?, de color verdoso, a Guaymas. Ajá. Entonces, de acuerdo a los estudios de mineralogía del laboratorio metalúrgico, pues dieron a conocer pues que era cobre, pues con otras propiedades, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente pues tenía muy buena ley de cobre. Sí. Y pues ahí despertó el interés de inversionistas, de gente que se dedicaban a la minería de placer, que era buscar en lecho de arroyo y todo eso. Y pues nos dice la historia que fue un alemán de apellido Blumher y otro Müller, que era una sociedad, las que buscaron a José Rosas y le compraron el sitio del hallazgo, del yacimiento, ¿no? Eso se establece una fecha como 1876, que fueron los primeros mineros en llegar a esta zona, y de manera rudimentaria cuando empezaron a extraer el metal de una manera superficial al principio. Pero eso fue 9 años antes de la fundación de Santa Rosalía, ¿no? 1876. Sí. Ese dato, fíjate, ese dato yo no lo tenía, y qué bueno que nos está. A ver, continúe, por favor. Sí, miren, es que a nosotros siempre se nos ha dicho, ¿no? Y pues, si no andamos un poquito en historia, pues básicamente no vamos a tener un poquito más de información, ¿no? Pues ellos de manera rudimentaria trajeron supertrechos y contrataron gente. Yo quiero suponer que eran yaquis, ¿no? Ajá. Aunque no lo dice propiamente la historia, porque básicamente eran personas que estaban aclimatados a las zonas desérticas, que podían soportar, ¿no? Las inclemencias del tiempo, por la similitud de los climas que hay entre Sonora y Baja California, ¿no? Que es el mismo tipo de clima, mismo tipo de suelo. Aquí el problema siempre fue el agua. Ajá. El problema fue el agua, que fueron diferentes situaciones, ¿no? Y había agua, por ejemplo, almacenada en tinajas que estaban pues como una zona
mucho mineral, pues tenía cierto grado de contaminación, ¿no? Ajá. El agua pura, por ejemplo, la empezaron a traer de Santiago de una forma rutinaria, ¿no? Diaria. Pero esos fueron los primeros trabajos que hubo. Abrieron una gran mina a cielo abierto aquí en Providencia. Providencia, que es esta parte del fondo del cañón de aquí de Santa Rosalía, y de aquí pues a como podían acercar el mineral así en bruto hasta la orilla del mar, y de ahí pues lograban embarcarlo y se lo llevaban a Guaymas. En Guaymas lo iban almacenando, y en uno de los viajes de Europa enviaron, como no había dónde fundirlo, mandaron ese mineral hasta Inglaterra. Sí. Y en Inglaterra fue donde fundieron ese mineral. Entonces, al darse cuenta de que era mineral con muy buena ley, pues empezaron luego inversionistas. Entonces, pues hubo mucha gente interesada en saber dónde estaba el lugar, y luego empezaron a comprar los lugares, a denunciar el sitio y todo lo demás, ¿no? Pero es muy amplia la historia, ¿no? Entonces, sí, a veces es un tanto compleja de entender. Los que saben de minería y todos esos detalles saben de todo este proceso, ¿no? Sobre todo que para entender la historia es el tema de las fechas, ¿no? Sí. Porque nosotros pues los datos que tenemos pues son de 1885, pues ya como el dato oficial. Pero todo eso que me comenta de ahí para atrás está muy interesante como para saber y tener un poquito más distribuida esa información. Porque, bueno, para mí sí sería algo importante. Y en este caso, por ejemplo, ya que se estableció, pues ya boleo y todo, ya como lo tenemos el conocimiento con los franceses y todo eso. En su momento, aquí en Santa Rosalía, el tipo de trabajo era de los más novedosos, ¿no? Que había. Hablando en este caso de la fundición. Era de los que tenían una tecnología un poquito más avanzada para aquellos tiempos, ¿no? Y la forma en la que se construyeron las cosas aquí también, ¿no? Porque no sé hasta qué grado se tenga el conocimiento de que existieran otro tipo de industria como lo era aquí en Santa Rosalía en alguna otra parte de México. No sé si tendrán ese dato, no sé si me doy a entender. No, sí, claro. Sí, mira, fue un proceso muy interesante, ¿no? Comento cuando se conformó la compañía del boleo, que ya quedó totalmente constituida y que lograron establecer el convenio con el gobierno de Porfirio Díaz para venir a explotar esos ricos yacimientos que había aquí. Para entonces ellos ya habían mandado a sus mejores geólogos, a Cumenyé, y no me acuerdo el apellido del otro geólogo, muy maestros de escuelas de minas de Francia, de por allá, ¿no? Personas de mucha experiencia, y sí, ellos garantizaron que aquí había suficiente mineral para explotarlo durante 50 años. Okay. Entonces, pues con esas noticias, con esas garantías, entonces dijeron, no, pues hay que entrarle, ¿no? Seguramente. Entonces, pero obviamente el gobierno de Porfirio Díaz, lo que le interesaba también que esta zona del país tampoco estuviera tan despoblada, ¿no? Si ahorita estamos despoblados, imagínate en aquellos años, ¿no? Sí, era territorio prácticamente de mucho interés para las invasiones extranjeras. Ándale, Entonces también hay que reconocer que el gobierno de Porfirio Díaz expandió el progreso, ¿sí? Procuró la inversión. Ciertamente criticado por tantos años que duró en el poder, pero también, como todas las cosas, ¿no? Hay cosas positivas que también hay que reconocer, ¿no? Y pues, dadas las condiciones, que se pudiera garantizar una explotación por tantos años, pues ya finalmente se establecieron los acuerdos, los convenios, el gobierno puso las condiciones, ¿verdad? Pidió pues que hubiera viviendas, que hubiera escuelas, que hubiera todo lo necesario, porque no había absolutamente nada. Exactamente. Entonces, de la noche a la mañana, por así decirlo, se empezó a construir el pueblo así rápidamente. Primeramente batallaron mucho al principio, porque todo había que traerlo de fuera. Sí. La maquinaria la trajeron de Estados Unidos.
Vía Sonora, pues porque ya para entonces ya había feria, la trajeron a Guaymas, de Guaymas la embarcaron y la trajeron para acá, para Santa Rosalía. Para empezar la descarga de todos esos insumos, de todas esas maquinarias que iban a ocupar para la explotación, construyeron un muelle muy largo, más de 100 metros, más o menos. El muelle estaba de donde estuvo la antigua oficina de Caopas, donde desemboca el arroyo. Sí. Ya para llegar a la dársena del puerto. A mano izquierda había un hospital que nosotros le decíamos el dispensario, pero obviamente no había nada, ¿no? Y desde ahí era un muelle, sí, en rumbo al mar, más o menos de más de 100 metros. Incluso no son unas ruinas que hay ahí todavía. No. Esas son otras. Estaba más acá. Estaba más allá. Okay. Esas ruinas que tú miras es algo parecido a lo que había. Ajá. Pero esas correspondieron a un astillero que había donde construían barcos. Ok. Sí, era un poquito más acá, que si lo podemos ver en algunas fotografías históricas, ahí es donde se atracaban los veleros, el tiempo era de vela o de vapor, y de ahí empezaron a traer maquinaria, empezaron a traer unas locomotoras, a empezar a atender vías férreas para poder transportar todo lo necesario para empezar la construcción rápidamente, ¿no? Había que tender vías para cargar el material de las minas, traerlo al primer horno que se instaló en esa zona, y de luego pues todo lo que iban ocupando, ¿no? El pueblo no era tan así como lo conocemos, ¿no? Incluso aquí viene en la parte si no recuerdo, en la primera página, de las primeras páginas viene el pueblo como era originalmente, ¿no? Que creció de una forma irregular. No era así como lo conocemos aquí apenas. Aquí se alcanza a ver. Sí, aquí está, ¿no? Sí. Entonces prácticamente el pueblo está donde está el parque ahorita. Sí, ahí era el pueblo. Sí. Y si acaso llegaba, ¿qué será? ¿Qué te gustaría? Hasta calle 1, calle 2. Todo se concentraba ahí. Todo se movía ahí, ¿no? Por la cercanía del puerto y todo así eso. Ahí hicieron panaderías, ahí había hoteles, todo esa parte ahí. No más que era una zona muy vulnerable por las lluvias y los arroyos. Sí. De manera que los franceses empezaron poco a poco a construir de una manera ordenada, ¿sí? Ya de una manera urbanizada, pues ya el pueblo como lo conocemos actualmente, ¿no? Pero no lo hicieron de un solo golpe hasta calle 11 como ahorita lo vemos. Fue gradualmente. ¿no? Entonces, en algunas fotografías podemos darnos cuenta que había unas cuadras, unas manzanas, aún sin construir todavía. Sí. Y esto iba progresando. Hicieron escuelas, hicieron poco a poco, ¿no? Pero fíjate que aquí hay una parte muy interesante que a mí me encantó, ¿no? Hay un libro que se llama Las cartas de Helen Escalé. Creo que sí he escuchado el libro ese. Sí, fíjate que yo y muchos que nos gusta y nos apasiona la historia de Santa Rosalía, no sabíamos que quién había sido el primer director de la compañía del boleo. Entonces fue una cosa fortuita, por llamarlo así, que alguien dio con esas cartas que la esposa del primer director de la compañía le enviaba a su familia a Francia. Y esas cartas alguien de por acá en México dio con ellas en un mercado de pulgas en Francia. Adquirió ese legajo de cartas y las hizo llegar a México. Finalmente llegaron a Juan Manuel Romero Gil, el doctor investigador de aquí de Santa Rosalía, que pues con un traductor que él mencionó, por ahí lo tengo el libro, yo estuve en la presentación de ese libro, pues hicieron un trabajo formidable, ¿no? De ahora sí que traducir. Sí, me imagino. Y cuál fue la sorpresa, ¿no? Que ahí relata que Escalé, ella Helen Escalé lo toma del apellido del esposo. Ok. Pero la cosa rara que él no aparece en datos que nosotros conocíamos anteriormente.
sino que se empezaba a contar como primer director de la compañía a otro francés, que ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? Uh-huh. Y siempre creímos que él que había sido el primer director. Y hubo uno antes. Y el primero que le tocó construir el primer horno y darle forma, y tuvo serios conflictos y problemas entre ellos mismos por las condiciones mismas en las que estaban, fue Escalé. Órale. Y así es como se pudo hilar esa parte de la historia, que hasta ese momento, hasta no conocer ese libro, pues pudimos darnos cuenta. Y ahí relata, por ejemplo, Helen Escalé, sus paseos hasta Santa Águeda, desde donde vivían, desde allá se transportaban en bestias, que era común llamarlas así a los animales. Habla las tradiciones de los matachines, de los fariseos, de los yaquis, que ella les confeccionaba vestimenta a los niños. Sí, entonces habla de varias cosas, de las comidas, de las tardes de piano, que a ella le tocó conocer a Comenye, al geólogo ese que vino a hacer los estudios. Ya te imaginarás que te transporta esa parte fascinante de la historia, ¿no? Hasta piano le trajeron a la señora, ¿no? Ajá. Y gustaba de tocar el piano. Sí, me han comentado que era pianista. Así es. Entonces, como ven ustedes, amigas, amigos, es muy rica, Álvaro, la historia de Santa Rosalía, que nos podíamos pasar toda la noche aquí y no terminaríamos, ¿no? Y a lo mejor tus seguidores van a decir, oye, el profe como que está hablando en una cosa y luego nos metemos en otra, pero la verdad que es tan fascinante que tiene muchas aristas. Sí. Y pues todo es bonito, todo es importante conocer. A mí se me hace no sé, la verdad no sé cómo decirlo, pero creo que le hace falta un poquito más de difusión a nivel nacional a lo que en su momento fue Santa Rosalía. Porque, pues no sé si en el tiempo de la revolución opacó un poco lo que fue el movimiento de boleo, porque pues para ese tiempo fue muy novedoso y era... Pues al tener la fundición aquí, en la magnitud en la que trabajaban y todo eso, en la forma como se construyó Santa Rosalía, yo creo que sí es un buen dato para tenerlo documentado y que se pudiera conocer a nivel nacional, porque como que tengo conocimiento de que aquí en Santa Rosalía fue uno de los primeros lugares que se tuvo teléfono, ¿no? Sí. En todo México, hablando de todo México. Sí. Como que tengo conocimiento de eso también. Sí, mira, hace rato lo mencionaste muy bien, ¿no? Santa Rosalía tuvo un pulso, digamos, un desarrollo tecnológico muy importante. Sí. Porque todo lo novedoso aquí era donde se implementaba, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que para el proceso de la fundición del metal, para otra parte tan esencial que era la salud. Aquí en Santa Rosalía hubo epidemias, hubo fallecimientos, la verdad que hubo años muy críticos. Sí. Por los contagios que había, ¿no? De tuberculosis, de varios tipos de enfermedades epidémicas, como influenza, fiebres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fallecía mucha gente. Entonces aquí se presume y se cree que por el descubrimiento que en esos años se logró afortunadamente con la penicilina. Aquí fue uno de los lugares donde se pudo ahora sí que aplicar ese tipo de datos, por ejemplo, también, o sea, a nivel nacional yo creo que es importante que se pudiera implementar. Y también la otra cosa también, por ejemplo, pues así en cositas que he leído y que más o menos he investigado, me ha tocado leer que venían muchas cosas hablando de ropa, de vinos, de bebidas que venían directamente desde Francia. Sí. Entonces imagínense toda la travesía que tenía que hacer, como también eso para mí sería un dato importante de cómo sería en ese tiempo, porque así pensándolo bien, pues tendrían que darle la vuelta hasta, si venían en barco, bueno, tienen que venir en barco, ¿no? Claro. Darle la vuelta hasta abajo, o llegaban al Golfo y luego pasaban por tierra y otra vez a mar. O sea, ese tipo de información estaría bien, porque eran
También en pláticas que tuve con mi abuelo y en pláticas que he tenido así de la palomía boleriana, como le decimos, que había muchas cosas que venían de Francia y muchas costumbres que se tenían de allá también. Entonces ese dato para mí sería importante, pues. Sí, fíjate, sin duda tuvimos una influencia europea muy importante, muy interesante, ¿no? Incluso todavía en algunas comidas que se preparan en casa, que han ido de familia en familia transmitiéndose, tienen origen europeo, ¿no? La misma panadería, ¿no? Que tenemos el conocimiento. La panadería y tantas otras cosas, ¿no? Recapitulando, ¿no? Llegaron los trenes y obviamente con ellos pues se logró avanzar grandemente, ¿no? En cuanto a Santa Rosalía, por decirlo así, era el centro neurálgico de todo, ¿no? Sí. Aquí vivían los obreros, aquí estaban las panaderías, aquí estaba el cine, aquí estaba todo lo que pudiera servir para un desarrollo social, aquí estaba, ¿no? Aquí estaba la factoría donde se procesaba el metal y todo lo demás. Aquí era donde se dirigía todas las operaciones de la historia del telegrafista. ¿Por qué? Porque allá arriba en el cerro es donde estaba la antena de telegrafía. Ajá, sí. Entonces allí en el Cerro de Mesa, México, donde actualmente está el panteón casi contiguo al acceso a la nueva Santa Rosalía, en la parte de arriba todavía se pueden observar los cimientos donde estaba. Tenía esa duda, ¿no? Allí fue. Ajá. Y allí donde se desarrolló la trama del telegrafista. Ajá. Entonces sí estaba un poquito retirado del pueblo, ¿no? Sí, pues en ese tiempo. En ese tiempo pues estaba prácticamente deshabitado, era nada más una vereda y estaba en la parte alta y era una tecnología muy avanzada para la época, porque era telegrafía sin hilos. Por ejemplo, los franceses sus inversiones creo que estaban operando con la bolsa de Nueva York. También, mire, ese otro dato importante. Entonces ellos tenían que saber cómo iba variando también el precio del metal a nivel mundial, porque en eso se basaban sus ganancias y sus operaciones, desde luego, ¿no? Entonces, obviamente tenían que tener todos los elementos para poder estar al tanto de los acontecimientos. Las guerras también fueron otro factor también que influyeron bastante. Hubo atrasos serios porque pues cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchas barcas alemanas que traían el carbón, ¿sí? De Europa quedaron aquí atoradas, no podían regresar y eran barcas alemanas y el conflicto mundial era con Alemania, con el mundo, ¿no? Entonces cuando la Segunda Guerra Mundial fue un suceso también muy complicado. Entonces efectivamente viajaban hasta Cabo de Horno, ¿no? Hasta allá daban la vuelta hasta la Patagonia, en la Argentina, en la América del Sur. Así fue como llegó la iglesia aquí desarmada de Gustave Eiffel, ¿no? Diseño de él, mucho antes que se construyera el canal de Panamá. El canal de Panamá. Que precisamente cuando se estaba construyendo el canal de Panamá fue cuando llegaban los barcos a abastecerse provisiones, aguas, víveres en esa parte central de América y de ahí poder continuar el viaje hasta acá. Y de esa manera también llegaron gentes originarias de otros países del mundo, ¿no? Porque había mucha gente que andaba flotando, ¿no? Entonces también aquí tuvimos gente de apellido Ayub, por ejemplo, que eran árabes. Hubo diferentes gente de varias nacionalidades que utilizaban los medios, que era lo marítimo, era la única forma de llegar para acá, para poder establecerse, y había mucha gente pues que andaban así, ¿no? Ahora sí que probando fortuna en los diferentes pueblos mineros, ¿no? Sí. Profe, el detalle de la historia de Santa Rosalía me gustaría que lo pudiéramos platicar en una segunda o una tercera ocasión, ya yo poder estructurar algo un poquito más elaborado, porque ahorita la plática era acerca del libro. Sí, nos fuimos a otra parte. ¿Alguna conclusión que quiera agregar del libro, profe? No, pues primeramente agradecerte, ¿no? Y desearte éxito en este esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Muchas por gracias, compartir, ¿no?, a través de tu programa al público en general. Pues sabemos que las redes sociales son muy importantes hoy en día, ¿no? Y que llega a cualquier parte, ¿no? Pues agradecerte y pues decirles que vamos a seguir trabajando por recuperar esa parte esencial de nuestra historia. Muy bien. A través de diferentes relatos, cuentos, leyendas que podemos irles compartiendo, ¿no? Y hay otras historias ahí que están muy interesantes de contarlas, de sucesos que no vienen aquí,
pero pues que lo tenemos preparados para otro excelente. momento, ¿no? Los vamos a esperar porque si son así y así como nos comentas con ese saborcito así de misterio, de suspenso, están excelentes. Fíjate que a mí una persona de aquí de Santa Rosalía, cada vez que me ve me dice, oye, me dice, cuando estoy leyendo El fantasma de la francesa, me transporto a ese momento, sí. Me dice, y no se le olvida porque cada vez que me mira me dice, ¿no? Que le gustó mucho esa historia, ¿no? Y pues de eso se trata, Loro, sí. De que logramos a través de trabajo tan humilde y modesto, pues, que quede este legado para las generaciones. Decir, oye, qué bueno que te haya gustado, ¿no? Y que a más gente le guste, qué bueno que podamos conservarla así, de esta manera, ¿no? Excelente. Profe, pues muchas gracias. Estamos en contacto y esperemos que se repita esta plática tan interesante y podernos extender un poquito más con la historia de Santa Rosalía. Ándale, cuando guste, pues aquí estamos a la orden. Un saludo a todo tu auditorio, pues sí, aquí estamos. Muchas aquí. Gracias, saludos a todos, estamos pendientes y esperen el próximo capítulo. Gracias.